¿Sabías que el champán nació como un error y además peligroso? En las bodegas de champán durante siglos, las botellas explotaban. El vidrio saltaba como metralla, el corcho salía disparado y el vino, turbio e inestable, parecía negarse a obedecer. A ese espumoso indomable lo apodaron Le Vin du Diable, el vino del diablo. Y aún así, contra toda lógica, terminó en palacios, coronaciones y celebraciones que cambiaron Europa. La pregunta no es cuándo se volvió lujo. La pregunta es cómo algo que nadie quería terminó siendo deseado por todos. Para entender esta historia, hay que aceptar una verdad incómoda. Durante siglos, el vino espumoso fue un fallo. Champagne, al norte de Francia, no era una región amable. El clima era frío, caprichoso y muchos años directamente hostil. El invierno llegaba pronto, las temperaturas caían de golpe. Y la fermentación, un proceso que todavía no se comprendía bien, se detenía antes de terminar. Los viticultores creían que el vino ya estaba hecho. Lo embotellaban, lo guardaban. Pero cuando regresaba la primavera, el vino despertaba. La fermentación se reanudaba dentro de la botella, generando gas, presión y esas burbujas que nadie había pedido. El resultado era caos. Botellas explotando en cadena en las bodegas, corchos que saltaban con violencia, vino turbio, imprevisible. Para una época obsesionada con el control y la repetición, aquello no era una virtud, era un defecto. Los comerciantes lo odiaban. Era difícil de transportar, imposible de almacenar con seguridad, un riesgo económico constante. Se llegó a perder hasta 1/3 de la producción por explosiones encadenadas. Y los trabajadores, para protegerse, llegaron a usar máscaras de hierro. Por eso, durante años, este vino se relegó al fondo. Se preferían vinos tranquilos, estables, silenciosos, obedientes. El espumoso era, en el mejor de los casos, una rareza, en el peor, un fracaso. Y sin embargo, la historia casi nunca avanza desde la comodidad. Avanza desde el error, desde lo que no encaja, desde aquello que nadie quiere hasta que alguien decide mirarlo de otra manera. A finales del siglo XVII, algo cambió. Mientras muchos rechazaban ese vino impredecible, otros empezaron a hacer algo muy distinto: observar. En los monasterios de Champagne, lugares donde el tiempo se medía en estaciones, no en beneficios, algunos monjes comenzaron a registrar lo que ocurría año tras año: temperaturas, vendimias, cambios de sabor, reacciones en botella. Y aquí aparece un nombre inevitable: Dom Pérignon. No inventó el champán, pero hizo algo más importante: intentó comprenderlo. En la abadía de Hautvilliers se obsesionó con el equilibrio, con el orden dentro del caos. Mejoró la selección de uvas, separó parcelas, aprendió a mezclar vinos de distintos viñedos para compensar defectos y virtudes. Estaba sembrando una idea clave: que el vino podía construirse, no solo sufrirlo. Mientras tanto, la técnica ayudaba. En Inglaterra, los hornos de carbón permitieron fabricar vidrio más resistente, botellas más gruesas, capaces de soportar presión, y los tapones de corcho, importados de la península ibérica, empezaron a sustituir cierres más rudimentarios. Poco a poco, se empezó a aceptar algo enorme: la segunda fermentación no era un accidente, sino un proceso. Aún así, nadie sabía por qué nacían las burbujas. No existía una explicación química clara. Todo era ensayo, error y memoria. Pero por primera vez, el espumoso dejó de ser un error inexplicable para convertirse en un fenómeno que podía estudiarse. Y cuando en la historia un defecto empieza a entenderse, suele estar a punto de convertirse en virtud.
comienzos del siglo XVIII, Champagne seguía siendo complicada. Había avances técnicos, sí, pero faltaba algo esencial: una visión comercial clara. En 1743, en Epernay, nació Claude Moët. Y aquí cambia el tipo de protagonista. No era monje, ni científico, ni abad. Era un visionario. Mientras muchos productores seguían viendo el espumoso como un riesgo, caro, frágil, impredecible, Moët intuyó algo distinto. Precisamente por su rareza, aquel vino tenía potencial. No para todo el mundo, no para el consumo cotidiano, para un público muy concreto: la aristocracia. En Versalles, en Londres, en las casas nobles, esa bebida inquieta empezó a llamar la atención. No por ser perfecta, todavía no lo era, sino por ser distinta. El sonido del corcho, la espuma, la sensación de algo vivo en la copa, rompía la solemnidad del vino tranquilo, y eso atraía. Moët entendió que el prestigio no se construía solo con riqueza, sino con acceso. Acceso a la corte, a los salones, a los círculos donde se decidía qué era elegante y qué no. Y actuó en consecuencia. Fundó su maison en Epernay y empezó a viajar personalmente a París. No enviaba solo botellas, se presentaba él mismo. Llevaba su vino a banquetes y encuentros donde se formaba la opinión de la nobleza. Y funcionó. El champagne comenzó a circular entre duques y cortesanos. No porque fuera perfecto, sino porque representaba algo nuevo: ligereza, modernidad, celebración. Claude Moët no inventó el champagne, pero fue de los primeros en creer en su futuro social. Cuando Claude murió en 1760, dejó algo más que una casa de vinos. Dejó una idea. Y esa idea pasó a manos de su nieto, Jean-Remy Moët. Jean-Remy heredó joven, pero heredó algo aún más valioso: la convicción de que el champagne no debía quedarse en champagne. Tenía ambición, contactos y una personalidad que encajaba con su tiempo. Porque Francia estaba a punto de cambiar para siempre. La revolución se acercaba, la vieja aristocracia empezaba a resquebrajarse, y nuevas figuras emergían con fuerza. Entre ellas, un joven oficial corso llamado Napoleón Bonaparte. Jean-Remy y Napoleón se conocieron antes del imperio. Compartieron mesas, campañas, victorias y regresos. Y ese vínculo no fue anecdótico. Napoleón bebía champagne Moët, lo llevaba consigo, lo asociaba a la victoria y a la necesidad de volver a levantarse. Más tarde, una frase resumiría esa relación mejor que cualquier tratado: en la victoria lo mereces, en la derrota lo necesitas. Pero eso aún está por venir. Por ahora, lo importante es esto: el champán había encontrado no solo un productor, sino un embajador. Y aún así, faltaba una pieza para convertir prestigio en permanencia. Porque en el nuevo mundo que se abría, con fronteras móviles, guerras constantes y mercados imprevisibles, el champán necesitaba estructura. Ahí entra en escena una figura clave: Pierre-Gabriel Chandon de Brialy. Chandon no llegó para hacer vino, llegó para ordenar el crecimiento. Aportó capital, organización, método empresarial. Si Moët era relato, presencia social y visión, Chandon era estrategia, planificación y expansión controlada, la combinación perfecta. La unión no fue romántica, fue inteligente. Convertir una maison respetada en una casa capaz de crecer sin perder el control. Así nació Moët y Chandon, y desde ese momento, el champán dejó de depender solo del encanto para empezar a depender de un sistema. Con Moët y Chandon, el champagne empezó a pensar en grande. Viajar era arriesgado: botellas frágiles, presión interna, caminos largos, guerras. Pero la experiencia acumulada marcó diferencia. Vidrio más resistente,
corchos más fiables, mezclas más estables. El champán no solo gustaba, llegaba bien. En el siglo XIX, la casa creció. Se expandieron bodegas bajo Epernay, se profesionalizó la distribución, se afinó el método. El champán dejó de ser rareza elegante para convertirse en símbolo reconocible de éxito dentro y fuera de Francia. Aún no existía la globalización moderna, pero ya existía una idea moderna. Un vino podía nacer en una tierra concreta y aún así hablarle al mundo entero. En el siglo XX, el mundo cambió otra vez. Monarquías perdiendo poder, ciudades creciendo, industria acelerándolo todo. El lujo dejó de ser herencia, pasó a ser aspiración. Y el champán se adaptó. Moet y Chandon entró en ese siglo con algo que pocas casas tenían. Historia, sí, pero también estructura y capacidad de mantener un estilo reconocible a gran escala. Europa ardió en guerras, pero las celebraciones no desaparecieron, cambiaron de sentido. Se brindaba por reencontrarse, por seguir vivo, por empezar de nuevo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo buscaba símbolos positivos y el champán estaba ahí. Luego llegó el cine y el resto es historia. Hollywood convirtió el champán en imagen universal y más tarde el deporte lo selló con un ritual moderno. Odios, cámaras, spray de burbujas. El gesto se volvió global. Y hoy, Moet y Chandon está en bodas, hoteles, eventos y celebraciones privadas que no salen en ninguna foto. No importa el idioma, abrir una botella sigue marcando un momento. Y esa es la clave. Moet y Chandon no sobrevivió por ser el más antiguo ni por ser el más exclusivo. Sobrevivió porque entendió algo simple y difícil de ejecutar. El verdadero lujo no es el exceso, es estar presente cuando importa. Y ahora, cuéntame en comentarios. ¿Sabías que el champán nació como el vino del diablo y terminó en el centro de la historia europea? Si te sorprendió, deja tu like. Me ayuda muchísimo a que Cheersy crezca. Y suscríbete para más capítulos, donde cada bebida tiene su historia.